Ok, listo, estamos por aquí. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestra segunda cumbre virtual de Foros Montessori, Historias que Inspiran. Estoy bien contenta de tener a María Madero Casep conmigo. La anterior cumbre abrí el foro con su mamá, que la mando saludar. Gloria, te mando un abrazo y un beso si nos estás escuchando, y a ti, Alberto, también. Tengo un cariño y una relación profunda con sus padres. Ya María la conozco desde que es chiquita, desde que está muy chiquita. No me acuerdo si tenía 5 o 6 años, pero desde entonces tengo el gusto de conocerla y se las voy a presentar. Obviamente es una niña Montessori y es guía Montessori. Muy bien, pues bueno, les presento a María Madero, una mujer cuya trayectoria ha sido guiada por su inquietud intelectual y su capacidad de conectar distintos saberes a lo largo de la vida. María creció en una familia apasionada por la filosofía y la pedagogía, donde las preguntas eran bienvenidas y la curiosidad era celebrada. Pasó 12 años como niña Montessori, experiencia que en sus propias palabras protegió y cuidó su amor por aprender, algo que sigue nutriendo cada día. Más adelante estudió en una preparatoria Waldorf en Austin, donde reforzó su autonomía y su capacidad de aprender de manera autodidacta. La educación Waldorf le enseñó a crear, cuidar sus propias creaciones y a embellecer la vida sin la presión de cumplir un currículo predeterminado. Su formación académica es en comunicación, lo que la llevó a trabajar en museos, pero su interés por la educación la condujo a formarse como guía Montessori trabajando por 3 años en casa de niños. Su camino siguió evolucionando, llevándolo a explorar otros ámbitos. Estudió una maestría en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Creó un negocio de chocolate mexicano en apoyo a pequeños productores de cacao. Se adentró en la genealogía familiar, convirtiéndose en un referente en genealogía del norte de México y desarrollando un negocio de gestoría y asesoría de extranjería. A pesar de haber recorrido distintos caminos, su amor por el arte, la música y la creación siguen presentes en su vida. Actualmente toma clases de costura y mantiene un ambiente preparado, siempre lista para nuevas exploraciones. Hoy nos acompaña para reflexionar sobre un tema esencial: cómo los jóvenes adultos pueden proteger y nutrir su propia curiosidad, conectar diversos temas en su vida y predicar con el ejemplo a sus estudiantes, porque si queremos que nuestros niños jóvenes sean exploradores del conocimiento, debemos ser los primeros en mantener viva la chispa de la curiosidad. María, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí. Tengo muchos puntos de coincidencia contigo y con tu familia que honro y que me encanta. ¿Qué me dices, María? Pues gracias Lili por invitarme. Es un honor estar aquí y aportar algo. Espero que les sirva mi aportación de algo y que sea constructiva. Yo creo que algo súper esencial como maestro, como guía Montessori, es buscar nuestro propio interés y no descuidarlo, ¿no? Como ese hilo conductor, poder encontrarlo dentro de nosotros para después observar al niño y poder ayudarle a tomar ese hilo conductor dentro de él mismo y que él vaya descubriendo lo que necesita para desarrollar su vida. Claro. Y a mí, yo tengo muchas preguntas porque creciste en un entorno que yo siempre digo, híjole, ¿cómo será crecer? Porque tu papá me dio clases de filosofía, y tu mamá me daba clases de historia de la cultura, no sé, de filosofía Montessori, no recuerdo, pero en tu casa como que era un ambiente así, o sea, era un ambiente como con mucha libertad. ¿Sentías que el ambiente Montessori que vivías en las mañanas como niña era como una réplica en la casa? ¿Cómo era esta dinámica, María? Pues mira, yo siempre me di cuenta que mi familia era muy distinta, pues, No bueno, no veían siempre. televisión, por ejemplo, No no había veían televisión. televisión, entonces cuando yo veía otros niños que platicaban de caricaturas, yo no sabía cómo integrarme en esos temas. Em, y las pláticas de la mesa en casa de mis papás, pues siempre rondaban alrededor de Platón, de Aristóteles, de Sócrates o algo de pedagogía que mi mamá platicaba. Llegó a nuestra casa Cato Hanrath y se quedó varias veces ahí para
dar cursos a otras guías, pero se quedaba en nuestra casa como huésped. Entonces, la experiencia con ella, escucharla y convivir con ella como un ser humano y no como una maestra, así como con toda, era muy distinto, me imagino. Y pues yo me sentía rara, la verdad. Y siempre me he sentido como muy diferente y muy rara, pero también creo que eso viene de mi propia casa y de mi propia experiencia, porque pues era sobreestimulada, yo creo. O sea, demasiada información constantemente y a lo mejor también eran temas que no entraban dentro de mi interés. Entonces, también escuchar como cosas muy elevadas o como temas muy complejos sí era estimulante, pero al final yo ya no sabía si era algo que yo quería o no quería. Entonces, cuando tenía como mis propios temas, a veces era difícil porque era tan grande lo de mis papás que lo mío pues era muy pequeñito y muy chiquito y como que no tenía un lugar o no tenía un espacio para que pues floreciera. A lo mejor era algo muy insignificante para ellos, pero para mí era algo muy importante, pero no se tomaba a lo mejor en cuenta. Y no estoy hablando de que fuera algo malo o bueno, sino que así se dio. Entonces, había muchísimo estímulo y muchísima información y creo que durante toda mi vida he tratado de acomodar esa información. O sea, todavía la sigo acomodando y todavía la sigo integrando porque es muchísimo. Y cuando estoy con ellos, o sea, es otra vez los temas y es otra vez este estímulo que es muy fuerte y a veces no sé cómo meterlo en mi vida, ¿no? Claro. Entonces, O tal vez decidir si lo quieres meter, porque esto que exacto, dices es muy, o sea, esto que dices es una pregunta que yo me hago mucho como mamá, por ejemplo, con mis hijos creciendo con unos papás como mi esposo y yo. No sé por qué, porque nosotros vamos viviendo como padres y nuestros sí, hijos nos van viendo y nos escuchan en estas pláticas del día a día y en estos conversatorios y en esta dinámica que la asumimos y la damos por hecho, pero no sabemos cómo nuestros hijos están como mirándonos, ¿no? Cómo se sí, sienten respecto a si se sienten integrados, si se sienten parte de, si sienten que no los estamos mirando o si hemos dejado de verlos por seguir nuestra propia historia, porque es complicado esta dualidad, sí. ¿no? Sí, digo, me imagino algo que traigo ahorita muy presente es como en esos errores o en esos fallos es donde entra la luz, o sea, es donde somos humanos, no somos perfectos, no somos dioses. Y entonces también parte de ser adulto es reconocer, bueno, mis papás hicieron lo que pudieron, me dieron lo que pudieron, y esos fallos pues me hacen también a mí humana, me hacen Claro. a permitirme ser compasiva, compasiva conmigo misma y con otros, ¿no? Entonces, sí creo que los niños no necesitamos, bueno, yo hablando como niña, ¿no? Pero no necesitamos tanta información. O sea, es más bien esa mirada de respeto, de amor, de cariño, de confianza, que nos contenga para nosotros descubrirnos a nosotros mismos. Porque ya el ambiente, ahorita más que nada, es súper estimulante. Entonces, ¿cómo tenemos esos espacios como de silencio y de reconocimiento a nosotros mismos para nosotros poder aventurarnos a saber quiénes somos, como niños, como adolescentes, como adultos? Entonces, pues bueno, yo creo que también me he ido dando un espacio en mi evolución y decir, bueno, esta soy, esto me gusta, esto me interesa, esto no me interesa. Y claro que he tenido pues esa mirada de mis padres, que tampoco es necesaria ahora, pero que sí veo que como niño, al menos la de la guía, la del maestro, si están los papás en otras cosas, recibir esa mirada es muy, muy importante porque nos forma y nos permite a nosotros después podernos mirar, ¿no? Em, sí, entonces, pues yo considero que todos los que incursionan en este mundo de la educación, de la pedagogía, pues es importante asumir esa, como esa propia interiorización y evolución hacia adentro para poder estar presente para los niños. Ujú, ujú. Ay, María, te escucho. No sé si te acuerdas de mí. No me he presentado. Sí, Hola. claro que sí, No, porque- claro que sí. es que tenía frío y iba por un suéter y mientras ha empezado Lili.
Oye, se me hace una reflexión muy profunda, eh, como muy sensible de lo que tú a lo mejor hubieras necesitado o extrañaste de tu ambiente familiar, ¿no? Aun siendo hay padres como muy conscientes, lo que tú quieras, pero que no dejan de ser personas humanas, que no son dioses y que ellos también traen un montón de limitaciones por la educación y por la crianza que recibieron, obviamente, ¿no? Y más de tus abuelos, que es otra generación. Entonces, está súper bien que externes cómo tú lo viviste y cómo te ha forjado de alguna manera, ¿no? Y qué dudas te han saltado, porque a lo mejor pues, te sentiste, yo qué sé, abrumada o invadida o ninguneada, ¿no? Y claro, en algún momento, como a todos, ¿eh? Como Sí, a sí, todos, sí, con padres con mejor, con más formación o con menos, porque finalmente, pues no es la formación teórica lo que los niños necesitan, no es eso. exacto, exacto. O sea, es más, como que eso es que ni reparas en eso, no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Nada, Y ahora cuando tú decías eso, a mí me viene mucho, porque yo me fijo mucho, me gustan mucho los animales, María, y me fijo mucho en los mamíferos, que, pues, porque finalmente somos muy afines. Como por ejemplo, porque son las mamás, los padres ahí se entienden, pero de los perros o de los gatos, las mamás están todo el tiempo mirando a sus hijos, a sus cachorros, ¿no? Mirando. Y los cachorros, en general, buscan la mirada de mamá y saben cuando una cosa es válida o cuando no, ¿no? Como que es una cosa muy intuitiva, ¿sabes? Y muy biológica. Así que te lo agradezco, ¿eh? O sea, te agradezco sí, porque he llegado y estabas tú en plena desarrollo de lo que estabas contando y me ha parecido una chulada, ¿no? Sí. La cantidad de mirada que tenemos, ¿no? De mirada y luego de reconocimiento. Y al final estamos luego como adultos buscando con esa carencia mirada y reconocimiento todo el tiempo porque no la tuvimos de pequeños, ¿sabes? Y vamos arrastrando eso, ¿no? claro. Y entonces, creo yo que cómo llegas como guía si traes estas carencias, o sea, Claro. cómo puedes tú permitir que otros niños tengan esta contención o esta mirada si tú mismo la necesitas. Bueno, todo el mundo en cierta medida lo Claro, necesita, claro. Claro. pero, pero creo que es algo súper importante de la formación de maestros o de guías o de gente que está con la infancia, de hacerse muy consciente y muy cargo de pues de esas necesidades propias para poder ver y observar las necesidades del niño, ¿no? Sí, eso es un punto determinante y de partida, lo mencionaba Maribel hace un momento, ¿no? Como cuando te formas como guía, por ejemplo, pasas por un proceso de sensibilización, pero eso solo es el principio. Es decir, no quiere decir que haberlo cursado y que te den tu título, tu diploma, ya te garantiza o te exenta de liberarte de esa experiencia. Esa es como nada más una invitación para que continúes, o sea, para que elijas en cuál camino lo tienes que hacer. Y creo que es una responsabilidad humana al final del día, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la conciencia, del hacernos cargo, de esta conexión. Porque hablamos mucho de la guía, del adulto preparado, pero el adulto preparado en cualquier contexto, el adulto preparado como padre, como guía, como maestro, como asesor político, en cualquier lugar necesitamos un adulto preparado, un adulto con conciencia, ¿no? Estamos como urgidos de esa parte. Em, yo tengo una pregunta, María. ¿Qué diferencia viste entre, perdón, ¿hay alguna experiencia en particular que recuerdas de tu infancia, Montessori, que haya impactado tu visión del aprendizaje? O sea, hay algo que, ahorita voy a ir a Waldorf, porque sé que Waldorf marcó mucho tu vida en el tema del arte. Sí. Yo conocí a tu abuela, a tu bisabuela y a tu familia. A mí me tocó caminar, yo tuve un viaje, de hecho lo puse en mi podcast, yo tuve un viaje, una invitación de tu mamá y tu papá, no sé por qué yo conectaba tanto con adultos desde que era muy, muy chica. Y tu mamá me invitó a conocer, a pasar una Navidad. No sé en qué año fue, pero fue cuando se hace este levantamiento del Ejército Revolucionario Ah, Zapatista. claro. Sí. Sí, Cuando se hace el levantamiento del comandante Marcos, yo ando en Villahermosa, en Tabasco, andamos. yo ando allá en Chiapas y mis papás estaban asustados porque no había celular ni nada como comunicarse para saber dónde andaba yo y sola. Me fui del norte al sur con tu familia. Bueno, con Con nosotros, sí. usted, sola en el sentido que viajé, me moví en autobús viajando, no viajé con ustedes, llegué a la casa con Sí, ustedes, pero no cierto, viajé es con verdad. ustedes.
Y allá me recibió tu mamá Choni, que en paz mamá Choni no, mamá No, todavía María, vive María, María, Mamá Nena ya mamá falleció. Lena, que en paz descanse, que es tu bisabuela, ¿verdad? Choni todavía vive y está bien. Bueno, con tu bisabuela yo me levantaba a caminar en la madrugada en un parque donde andaban manatís, y me tocó conocer aquellos campos, ¿no? Y La ver selva. las dificultades, claro, y ver las dificultades del sur, porque crecer en el sur del país, ayer tuvimos una invitada de Chiapas, te cambia la mirada, o sea, ir al sur te hace ver la vida de una manera diferente que estar en el norte. Entonces, ahora que he estado yo como haciendo podcast y he estado como reflexionando, recuerdo mucho ese viaje como un viaje determinante, porque después de ahí decido irme de Torreón y me voy a vivir a Juárez sola. Que eso era como muy raro en aquella época, como que una mujer se fuera sola a vivir de ciudad, cambiarse de ciudad, pero creo que ese viaje fue como muy determinante, porque eh, estar tu abuelita, tu bisabuela, que ya era grande, caminar todas las mañanas y saludar a toda la gente, yo atrás de ella tratándole de darle el paso, que caminaba mucho más rápido que yo la señora, fue una experiencia increíble, pero me di cuenta también que obviamente era una familia como todas las familias mexicanas, con toda su historia, con todo su bagaje, con toda su tradición, con todos nuestros recovecos como familia, ¿no? Y todos estábamos como en un intento, porque tus papás en aquel tiempo, pues tu mamá con David recién nacido, Chiquito, tratándolo de sí. criar, tú eras la grande, Juan Cristóbal en medio, o sea, con estos líos que da la crianza y la educación o con estas demandas. Sí. Bueno, de mis experiencias Montessori, así lo que creo que más me ha marcado es ese espacio o ese momento donde me iba a otra dimensión. O sea, estaba en el material, pero de verdad mi imaginación y mi interés y mi sorpresa y todo estaba como en otra dimensión. Yo viajaba en estos materiales, ¿no? Y entonces me permitía, por ejemplo, me acuerdo de la línea de la vida, que todavía la tengo muy presente por las genealogías que hago y ahora que estoy leyendo sobre la literatura clásica, por ejemplo, Gilgamesh, que fue el primer texto que han descubierto en tablillas, y entonces como que quiero hacerme mentalmente una idea de la humanidad, cuánto tiempo lleva la humanidad en la Tierra. Entonces, a ver, hago estos viajes como en la línea de la vida que había en el Montessori, que era un material muy bonito, donde veíamos todo, o sea, desde la primera amiba hasta los dinosaurios y pasábamos por todas las etapas y yo me iba, o sea, me podía quedar ahí y realmente me permitían las guías que yo me quedara ahí a lo mejor, pues no sé, 2 horas y luego al día siguiente volvía al mismo material y lo volví a hacer y me quedaba otra vez más tiempo y creo que ese permiso, uno cuando es niña Montessori lo da por hecho, ¿no? Lo damos por hecho, pero realmente muchos niños no tuvieron esa oportunidad más que en sus juegos, en la tarde, o con otros amigos, o en la naturaleza, y algunos no tuvieron ni tampoco eso, ¿no? Entonces sí, esa posibilidad y ese espacio, pues todavía me trato de dar esa misma como pues ese mismo sensación o sentir o vivir en lo que voy estudiando y en lo que voy aprendiendo, Ese como permiso, ¿no? perderme en mis pensamientos y viajar e imaginar, por ejemplo, cuando lo del chocolate, bueno, lo del chocolate a mí me apasionó no de un día a otro, o sea, esto fue y me tomó tiempo. Comencé una tesis sobre los problemas del cacao y el chocolate en México y estaba dando una solución a estos problemas. Entonces, al principio, pues era mucha información por aquí, mucha información por allá, las problemáticas mundiales, las problemáticas de México, eh, la situación de la naturaleza en nuestro país, por qué ya no hay tanto cacao, qué está pasando en Sudamérica, cómo es que llegó el cacao a México, porque el cacao vino viajando desde el Amazonas, cómo se transformó. Bueno, entonces era mucha información y en un momento, así de verdad, es que fue como una chispa, todo prendió, todo hizo sentido y empecé el viaje, ¿no? Y me enamoré y dije, es que
debería haber una escuela, o sea, desde la infancia, donde los niños aprenden con el cacao. O sea, porque el cacao es el hilo conductor de Mm. todo, de lo que quieran, de matemáticas, de biología, de microbiología, de medio ambiente, de De la historia cultura, de de México historia también. de México, de historia de la conquista, de Colón, de España, o sea, todo lo que quieras de las culturas prehispánicas. Mm, Entonces, realmente me apropié de esto y logré hacer pues un negocio donde yo estaba completamente apasionada, ¿no? Entonces, yo puedo decir, claro, que mucha gente puede lograr esto, por supuesto, sin haber sido niños Montessori, pero esa posibilidad o ese ejercicio que yo hice de niña varias veces de profundizar y sumirme, irme hasta abajo de un conocimiento, y yo me acuerdo, íbamos a la biblioteca y buscábamos sobre un tema, pues antes no había internet, entonces eran los libros y las enciclopedias, y luego regresa y une un tema con otro tema, ¿no? O sea, matemáticas con biología, con lenguaje, y escribe y apunta, y entonces esos ejercicios en la infancia, por supuesto que me ayudan ahora, ¿no? O sea, yo lo veo, no sé si gente que fue a un colegio tradicional tenga este mismo sentir o esta misma sensación y esta misma alegría por aprender, Ujú, o realmente es algo que el Montessori generó, ¿no? ujú, No tengo comparativa más que lo que yo he vivido en ese sentido, pero sí agradezco esto. Y es lo que hablaba del principio del hilo conductor. ujú, Claro que el cacao en ese momento prendió la chispa, pero así cualquier cosa. O sea, un niño que le gusta los dinosaurios, ¿no? Los nombres de los dinosaurios. Vamos a explorar las letras. O sea, cómo te va llevando un solo tema a la totalidad, a la universalidad, a lo cósmico de la educación Montessori, ¿no? ujú. Entonces, no dejarlo nada más en el aula, sino llevarlo a la propia vida también como adulto. sí, que al final los saberes no están fragmentados y todo contribuye y todo tiene que ver y todo está Sí, relacionado, ¿no? así es. Yo me Sí, hago eso. mucho esta pregunta que tú acabas de hacer, María, porque ahorita que lo describiste me recuerdo a mí misma, esa sensación de que hay una idea, no sé en qué momento pasa, yo la relaciono mucho conmigo, a mí me gusta mucho hacer vida práctica en mi casa, que es A mí ordenar. también, sí. Amo eso, Lili. Hago mucho organizar, limpiar, dicen mis hijos. ¿Por qué? Le digo, porque mientras los hago aparecen las ideas, porque entonces Claro, estoy en eso, en la vida práctica, me encanta claro. y me doy cuenta en algún punto que hay como una chispa y digo, ya sé. Y voy para allá y de ahí sale un proyecto. De ahí, de ahí, de ese conectar, porque mientras organizo, mientras limpio, mientras quito, mientras lavo, que es la vida práctica. Aterriza, o sea, hasta Trapeo, aterrizamos en aterrizamos con el cuerpo, o sea, moviendo el cuerpo y entonces ahí se prende esa chispa de la que hablabas. O sea, me ha pasado durante mi vida en muchos momentos y yo como niña Montessori también, yo me recuerdo, por ejemplo, yo era mucho de las matemáticas, pero también mucho de la cultura. Yo me acuerdo mucho de una de mis guías y yo tengo aquí en mi cabeza la línea, por ejemplo, cuando estudiábamos las culturas en mesoamericanas, ¿no? Entonces veo la línea y recuerdo y me acuerdo mucho que esta palabra yo la uso mucho y la uso de niña porque yo me acuerdo que teníamos que investigar cuáles eran las aportaciones culturales, ¿no? ¿Cuál era la aportación cultural de los mayas, de los toltecas, de los olmecas? Y yo siempre me preguntaba, pero de niña, yo recuerdo esa pregunta haciéndomela de niña, ¿qué son las aportaciones y por qué siempre están? Y cuando me iba a investigar, porque también me iba a la biblioteca, la enciclopedia Barça, ¿no? Esta que muy típica o la temática, ¿no? Al índice, que la persona que estaba en la biblioteca te enseñaba te cómo... ayudaba, Ah, sí. y entonces yo, wow, ya sé qué son las aportaciones, lo que las culturas dejan. Y yo me hacía esa pregunta de niña, que decía yo, ¿qué voy a dejar yo en la tierra? ¿Cuál es mi aportación? O sea, ¿a qué vine a la tierra? Pero esas preguntas iban vinculadas al tema de las grandes lecciones y de la educación cósmica, ¿no? Y ahora que soy adulta, yo entro mucho en estos procesos dialógicos, no sé, con estos procesos de pensamiento y me pasan cuando estoy en la vida práctica, en lavar, en organizar,
en doblar, en lavar trastes. Y cada fin de semana lo hago como una actividad. Y me dicen mis hijos, mamá, siempre estás ordenando. Y yo pienso hacia adentro de mí, porque digo, es como un proceso dialógico Sí, conmigo, ¿no? sí, sí. Sí, me pasa exacto así. De hecho, bueno, me acuerdo que llegábamos al salón y a limpiar nuestras mesas, ¿no? De que todo estuviera en orden y que nuestra mesa, se abrían las mesas en esa época, podíamos levantar la mesa y Sí. adentro teníamos nuestros cuadernos y nuestras hojas donde habíamos apuntado algo o pintado o dibujado algo. Y en la mañana estaba todo esto limpio. Y obviamente también cuando usábamos un material, pues teníamos que ordenarlo y dejarlo en su lugar, ¿no? Bueno, yo no puedo, Lili, sentarme a trabajar si la casa no está limpia. O sea, no puedo. Y digo, obviamente viene de allá. O sea, viene de esto de que tu espacio en orden y limpio para comenzar el trabajo y comenzar el día. Y claro que lo que me pasa igual, o sea, yo estoy lavando los platos, por ejemplo, y estoy pensando de que cómo le voy a hacer para solucionar esto o este problema, y se va integrando todo. No sé si es parte de ser mujer que somos multitask, pero de verdad es que digo, claro, puedo limpiar y estar trabajando. No se contrapone una cosa con la otra. Y aterriza muchísimo. Claro. Me aterriza, es como un cable que hace tierra, ¿no? Sí, sí, es un cable que hace tierra. Yo lo veo en mi ambiente, trabajo ahorita con niños de 9 a 12 años y tengo como sensores que tienen que ver con el orden. O sea, desde que llego al ambiente, por ejemplo, una mesa, una silla que no esté guardada, un material que se movió de lugar, mi escritorio tiene que estar limpio, es como una condición que tiene que estar dada para que el trabajo como que ocurra, ¿no? Los materiales como organizados como en mi espacio, ¿no? Es algo como que es parte de mí. Yo tampoco sé, porque ahorita que lo estás comentando tú, y son preguntas que me hago. Yo me hago muchas preguntas que tienen que ver como con el tema. Digo, sería bueno hacer como investigaciones, seguramente hay investigaciones al respecto de qué pasa, de si nos pasa a todos los niños Montessori, si nos pasa a cualquier persona, independientemente que vaya o no vaya a un Montessori, o si es algo que se desarrolla en el Montessori. Lo que sí sé, porque lo estás comentando en este momento y lo he visto con otras personas que también son Montessori, es esta posibilidad que te da el ambiente y que te permite estar en un material por un que no te das cuenta del tiempo, cuánto pasa. Te vas. Y que el niño tiene la oportunidad de viajar como en la investigación, en la imaginación, en el concretar y que tú sabes que tienes ese espacio, que no es algo que vas a luchar para obtenerlo, ¿no? Y de hecho, ese silencio también. Sí. Mira, nunca me diagnosticaron con ningún problema neurodivergente, pero sí tengo una sensibilidad al sonido muy fuerte. O sea, a mí el ruido me impide concentrarme, ¿no? Entonces, me acuerdo estos espacios de mucho silencio en el colegio, mucho silencio, donde no había la maestra hablando y el otro, como se respetaba eso, y entonces yo podía profundizar e irme. Y lo mismo pasa ahora, o sea, si quiero hacer una lectura, pues no pongo la música y no tengo una tele prendida y no tengo el celular al lado, sino estoy en la lectura con ese silencio y con ese respeto a lo que estoy haciendo. Claro. Y ahora pues tenemos un problema, ¿no? En la modernidad, con tanta computadora y tanto estímulo, pues cómo le permitimos al niño, no nada más en el aula, sino en su vida cotidiana, que tenga ese espacio. Encontrar esos espacios, ¿no? Es como Mira, me determinante. recuerdo ahorita que tuve un alumno que me llamó muchísimo la atención. Seguramente han tenido alumnos así ustedes también, pero le enseñé las tablas de multiplicar, el material de multiplicar, Ujú, ujú. que son como, pues, si no son Montessori, los que estén escuchando, es una tablita de madera que tiene espacios para poner unas pequeñas bolitas pues normalmente Cuentas son de colores, cuentas. de Ajá. colores, y entonces de un lado viene uno, dos, tres, cuatro, bueno, de arriba abajo viene del 1 al 10, y de un lado al otro también vienen del 1 al 10. Entonces, uno puede decir, bueno, voy a multiplicar uno por uno, pongo una bolita, ¿cuánto es? Una bolita. Voy a multiplicar dos por uno, pongo dos bolitas, ¿cuánto es? Dos bolitas. Entonces, el niño va haciendo las conexiones para comprender qué es la multiplicación.
Bueno, yo le enseñé este material a un niño de 5 años y me sorprendió porque pues él trabajaba mucho con el material, lo trabajaba y lo trabajaba. Y un día le pregunté, a ver, ¿cuánto es 8 por 7? Y me dio la respuesta. Y luego le hice con cifras más complejas, de 2 dígitos, y me dio la respuesta. Y luego de 3 dígitos, y me dio la respuesta. Y luego más, y me daba la respuesta inmediata, Lili. Entonces, yo dije, ¿qué hizo este niño en su cabeza? O sea, ¿qué Conexiones. relaciones, conexiones hizo a los 5 años para estarme dando las respuestas de Respondiendo. cualquier multiplicación que yo tenía que usar la calculadora para ver si estaba correcta o no, y era correcta? Ajá. Entonces yo dije, el material supera al maestro, o sea, Ujú, el material supera a la guía. La guía presenta y el niño viaja y conecta, ¿no? ujú. Entonces, Totalmente. Montessori en ese sentido, pues sí, sí me dejó Y fíjate que esos viajes. el siguiente pregunta que tengo es, en Montessori los niños hacen conexiones entre distintas áreas del conocimiento de manera natural. ¿Por qué crees que como adultos tendemos a perder esta capacidad? Ay, Dios. Bueno, creo que, no, no sé, Lili, o sea, yo creo que como que nos centramos en algo y Especializamos la especialización. especializamos, sí, o sea, estudiamos comunicación, entonces somos comunicólogos. No somos científicos, no somos biólogos, no somos médicos, somos comunicólogos, ¿no? Y entonces trabajamos a lo mejor en un museo y nos enfocamos en las obras que hay en ese museo o en las visitas algo que vamos a hacer dentro de ese espacio, y ahí se nos va nuestra atención y nuestra vida, ¿no? A lo mejor no nos permitimos espacios donde podamos hacer esas conexiones. Eso podrá ser una respuesta, ¿no? Claro. Esta pregunta te la hago también, María, porque tú estudiaste comunicación. Sí, Ajá, y después estudiaste para guía y sí. después hiciste una maestría de responsabilidad civil, ajá, Social. social. Sí. Y después te dedicaste al arte y abriste, digo, Chocolate, sí. sí, practicaste yoga, y ahorita estás dedicándote a una parte que tiene que ver con algo de genealogía. Genealogía Ujú, y gestión y de gestión de extranjería. extranjería. Ujú, Sí. sí, sí, sí. Eh, Entonces, siento que has sido como de un lugar a otro. ¿Qué te ha permitido? Porque hay gente que estudia para contador y se queda contador desde que nace hasta que muere, ¿no? Ahí se queda como en ese rango, o moviéndose en carreras muy afines, en trabajos, en negocios, como con mucho. Es abogado y es abogado desde que, y te has ido moviendo como de, sí. ¿qué te Mira, ha ido llevando? o sea, me pienso en dos cosas ahora con esta pregunta. Una es, en el Montessori teníamos muchas áreas: el área de lenguaje, el área de biología, el área de historia, el área de matemáticas, el área de ciencias, y entonces sí conectábamos, ¿no? Sí hacíamos esas conexiones y de hecho se fomentaba que hiciéramos esas conexiones. Ujú, O sea, ujú. parte de cómo íbamos integrando el conocimiento entre nosotros. Em, o sea, ¿por qué hay gente que lo pierde o por qué hay gente que, pues no sé, creo que es la curiosidad también, Es la ¿no? Es siguiente como pregunta. Ujú. oye, pues sí, estudié comunicación, pero a mí me interesa sobre biología, a mí me interesa sobre microorganismos, quiero aprender a hacer kombuchas o quiero aprender a hacer fermentos. Ah, también la cocina. Oye, pero estudié esto, pero también me gusta la cocina, ¿cómo? Y quiero estudiar un poco más para aprender técnicas de cortar las frutas y las verduras y todo que quede muy bonito. Me acuerdo mucho de las tijeras de casa de niños, de cortar, 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 ¿no? A la hora de cortar y picar. Y entonces, ¿por qué limitarnos a que debemos de enfocarnos nada más por un lado? Bueno, económicamente a lo mejor así nos exige la vida adulta, ¿no? Pues especialízate para que puedas tener una fuente de ingreso y sostenerte en la vida. Pero, ¿por qué no darnos esos espacios de creatividad donde también nos van a nutrir esa especialidad? ¿No? ¿Cómo cohabitan los microorganismos y todas las transformaciones bioquímicas que se dan en un fermentado de cacao o de kombucha
o de algún tipo de lácteo, cómo eso me ayuda y me inspira a la genealogía. Claro. O sea, ¿por qué tendría una relación eso con la genealogía, ¿no? Con la historia. Oye, pues la gente es como fermentos. Nos reproducimos y crecemos y la población y la historia y luego venimos de uno mismo todos y, o sea, ¿cómo vamos relacionando? Digo, se me ocurrió ahorita, no es que lo traiga muy fresco así, Ujú. pero ¿cómo vamos conectando y nos va inspirando? Claro. También me acuerdo de una plática de Steve Jobs que se llama Connecting Points, ¿no? Que él pues realmente estudió varias cosas y no sabía en su momento por qué estaba estudiando eso, hasta que en un punto de su vida se dio cuenta, claro, ya se conectaron todos los puntos, o sea, había estudiado caligrafía, ya había estudiado esto de historia, ya había estudiado esto de diseño, ya había estudiado esto de ingeniería y ahora los conecto. Entonces, pues uno es el propio como artista o como el propio creador de esas Claro. conexiones. A mí, digo, la pregunta que te hice también tiene que ver un tanto conmigo, porque yo como tú he ido explorando y estudiando y abriendo aquí y allá y aquí y allá. En la línea de la educación me he ido especializando, pero también he explorado otras áreas, ¿no? Entonces, un tanto la pregunta es si el Montessori nos deja como esta predisposición, si es algo que cualquiera desarrolla, porque es posible, ¿no? Que esté como en nuestra condición humana, en un ambiente propicio para, que yo creo que va un tanto por ahí, ¿no? Que María Montessori fue lo que terminó observando finalmente. ¿Querías participar, Esther? Sí, pues a mí me viene ahora mucho una pregunta que suelen hacer los adultos a los niños, que a lo mejor les dicen, ¿qué te gusta más hacer, esto o lo otro? Oye, déjalos, a lo mejor les gustan las dos cosas, ¿no? Como que parece que hay que casarse desde el principio con una pasión o con una inclinación y tenemos muchas. Y es más, también depende de la etapa de la vida en la que estés, ¿no? Porque a mí me ha pasado de clavarme en una cosa durante una etapa que digo, esto es lo mío, con esto no sé qué, hasta el final, y que luego en el camino se te cruce otra y en el transcurso de los años pues hay una invitación hacia otra cosa que te estimula más y te mueve más, ¿no? Entonces, como que no somos tan, lo que estabas comentando antes, María, que es que parece que estamos como muy acartonados y que si somos una cosa excluimos otra, ¿no? Incluso cuando te presentan, ¿qué eres? Soy comunicóloga, soy doctora, soy yo qué sé, ¿no? Y me acuerdo mucho una vez que tuve una lesión en la espalda y fui con un traumatólogo y no sé cómo estuvo que él me dijo, porque yo le dije, ¿le puedo mandar un WhatsApp o los fines de semana? O no me acuerdo qué me dice. Bueno, sí, y dice, te contestaré cuando pueda, dice, porque soy traumatólogo, pero también, dice, me dedico mucho al jardín y dice, soy jardinero también. O sea, no solo solamente soy traumatólogo, me dijo, ¿no? Y me encantó, ¿no? Porque tú vas al médico y parece que es el médico 24/7 y que está con la bata y esperando a los pacientes a ver, y no, no es así, ¿no? Y yo creo que todo eso es verdad que lo perdemos mucho. Creo que, desde luego, el capitalismo no lo favorece para nada. Lo que tú también decías, María, hay una necesidad económica importante y si tú sabes hacer algo, ¿no? Pues entonces al final tienes que ganarte la vida con eso, porque no es tan fácil transitar en, en ámbitos tan diversos, porque mientras hay que trabajar y hay que ganar dinero, porque hay que comer todos los días, ¿no? Y creo que eso condiciona también bastante la posibilidad como de explorar, ¿no? De ir Sí. explorando y de ir de flor en flor. Ahora, Pero, no, no dime, te interrumpo, perdón. no, lo que sí me parece así como que es muy precipitado es elegir con 18 años qué vas a hacer el resto de tu vida. Eso se me No, hace completamente aberrante, ¿no? Porque, Totalmente. no hay claro, manera. sí, ¿qué ibas a A ver, decirme? a ver, un doctor yo entiendo, ¿no? Tiene que especializarse muchísimo y tiene que profundizar muchísimo en ese conocimiento y son muchos años y le lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Pues sí, a lo mejor a los 18 años tiene que tomar esa decisión de vida, ¿no? Porque son 10 años de estudio, no es cualquier cosa. Ujú. Y Pero creo que también se beneficiaría mucho, como dices, de ser jardinero o de pintar o de escribir o de, no sé, Ujú. investigar sobre diseño. A lo mejor un doctor que estudia algo de derecho, pues le va a ir muy bien, ¿no? Porque si conecta el derecho con la medicina, pues puede ser que logre cosas muy importantes, ¿no? Políticas públicas para temas médicos, para hospitales, o un arquitecto que es doctor, pues puede entender muy bien la arquitectura que se necesita en un hospital o en un quirófano, ¿no? claro. Entonces, esas conexiones, o un financiero con un doctor, pues también, o sea, creo Ujú. que es importante lograr hacerlas.
María, ahora voy a ir a una pregunta que creo que se va a hilar con esta respuesta que tenemos y tiene que ver con un invitado que tuvimos ayer que se dedica a la danza y está integrando la danza con Montessori. Y es que yo leí en tu biografía que el arte ha estado presente en tu vida y está presente en distintas formas, música, pintura, ahora costura, es una de las cosas que haces. ¿Cómo crees que el arte puede influir en la forma en que aprendemos y procesamos el mundo? No tengo ahorita un cuadro que mostrar tuyo, pero he visto pinturas tuyas y a mí me gusta mucho la forma como pintabas, que era a través digital totalmente, Los como si dedos. fueras un niño pintando con los dedos en temprana edad. ¿Cómo ha sido el arte en tu propia experiencia? Bueno, el arte, a ver, en esta etapa donde hice muchas pinturas con óleo y con acuarelas también, em, eran los mismos viajes, Lili. O sea, eran los mismos viajes, pero era un viaje como sensorial, ¿no? O sea, desde la sensación del óleo en los dedos y cómo se resbalaba, y luego todo lo que yo iba pensando y fluyendo dentro de la pintura. Era el viaje de la pintura. O sea, obviamente hay muchísimos estilos y hay gente que pues piensa muchísimo, con muchísima anticipación lo que va a pintar y luego hace un boceto. Acá era otra cosa, o sea, era viajar sensorialmente en el cuadro y en los colores y en lo que iba sintiendo. Y pues esa es parte también de la expresión artística, o sea, lo que sale de adentro y expresarlo sin miedo, ¿no? Porque también era sin miedo. Si sale horrible, pues salió horrible, no importa. O sea, era lo que tenía que salir. Em, yo creo que el permitirnos también estos espacios de creación, pues es de sorprendernos de lo que hay dentro de nosotros y sacarlo. O sea, no nada más lo de afuera, sino también lo de adentro, que a veces o quiere salir o se quiere conectar con lo de afuera, y que nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar a algo, a entendernos más, a estar más tranquilas, más tranquilos, a, a embellecer un espacio. O sea, Claro, claro. también hay arte decorativo. A lo mejor lo que yo hacía no era algo decorativo, sino eso, o sea, ese viaje. Y es como hace un pájaro que canta, pues canta porque canta. O sea, no le dices, cántame algo bonito, pues canta. Y a veces se escucha bonito y a veces se escucha feo, ¿no? Pues yo creo que los seres humanos también tenemos esa capacidad de expresarnos de forma artística, porque así se le llama, a través de pintura o Música. de música o de baile o de escultura o teatro, ¿no? Y y o sea, es importante para la vida interna propia y también para que a otros los conecte con otras dimensiones, que no es nada más, pues, lo que se tangible, lo que No está es la aquí, obra, o sea, no es la obra en sí, no es el resultado, sino el proceso, ¿no? el Sí. proceso, sí. Ujú, ujú. Yo estoy de acuerdo con esa parte, pero también creo que la educación ha limitado mucho esto. O sea, siento que la educación ha coartado mucho las posibilidades de acercarnos al arte como una posibilidad de expresión, de sanación. Como Pero volviendo a lo del principio, Lili, creo que es por la falta del propio guía o maestro de explorarlo. Porque si el maestro lo explora y lo vive, le es más fácil poderlo llevar al niño, ¿no? Y poderle respetar al niño su proceso. Porque a mí me da tristeza ver que el niño pinta perfecto, así no se sale de la raya. O sea, el coloreado lo hace perfecto y tiene 5 años el niño. Oye, ¿quién le enseñó así? O sea, ¿por qué está haciendo, imitando ese tipo de coloreado perfecto, ¿no? ¿Por qué no lo dejas que en vez de colorear una figura, que haga su propia determinadas, expresión y una que saque plantilla determinada. Ujú. exacto, que saque su propio mundo interior que lo plasme o su propia emoción que la plasme en un lugar sin el juicio de te saliste la raya, ¿no? Pues sí, O sin la expectativa de querer satisfacer al el adulto, maestro, sí. al maestro con algo uniformado y estandarizado completamente, ¿no? O sea, a lo mejor se valora como algo muy bueno, con una calificación, y sin embargo es un proceso ya muy enfermo en sí mismo, porque ese niño ya está castrado, O, sí, o así como, ¿verdad? Ujú. Quité mi fondo para mostrarles esto, que es
es una pintura que le regalaron a mi esposo por el Día del Amor y la Amistad. O sea, lo hizo un niño de 4 o 5 años. Mi esposo es, y yo los guardo porque me encanta ver esto. O sea, me mueve tanto, y mira, o sea. Ujú, Está, ujú. está con lápiz, porque escogió lápiz, no porque no hubiera como otra cosa. No sé ni quiénes son los personajes, ¿no? Pero Pero pues me hace mucho ruido el tema de todas las cosas que estamos dejando de permitir, dejando de hacer, em, más que dejando de hacer, dejando de permitir porque nosotros estamos limitados, ¿no? Porque el adulto que acompaña está como muy lleno de ideas bloqueos. preconcebidas, de expectativas, de lo que es el deber ser frente a la educación, que siento que lo que decían Linda y Carlos, ¿no? Porque para mucha gente, por ejemplo, el salirse del sistema es un riesgo, o sea, porque lo no probado es un riesgo, estar fuera del sistema es estar inseguro, ¿no? Entonces, ¿hasta Ujú. dónde el tratar de permanecer en un sistema está limitándonos y está coartando y está robando un poco de esta parte como creativa, artística que la tenemos naturalmente? Sí, Mm, pues es que creo que, a ver, de lo que he estado estudiando últimamente, es que lo que nos hace humanos, ¿no? Como las primeras manifestaciones humanas son los entierros, ¿no? Los entierros donde se enterraba pues a la persona que moría y se le ponía a lo mejor una figurita de algo, una piedrita. De hecho, hay una piedrita que tiene la forma de una carita, pero así es la forma de la carita. Esa piedrita la exhiben en el Museo British Museum, en Londres, y eso es lo que se encontraron bueno, con un cráneo que se parece a la piedrita, pero Mm. nadie esculpió la piedrita, ¿no? Y eso fue, no me acuerdo cuántos miles de años, puede ser 30.000 años o más atrás, eh, que se encontraron esto, ¿no? Entonces, como primera manifestación, tenemos que el humano siente que trasciende, o hay ujú, una trascendencia, o hay algo más allá de lo tangible, de lo que está aquí presente. ujú, Entonces, si nos quedamos en como lo racional y nada más lo que tenemos aquí presente, también perdemos una parte de nuestra humanidad, ¿no? Ujú, O ujú, sea, parte de ser humanos es tener un sentido de que no, de lo que es tangible no es todo, hay algo más. ujú, Entonces, ¿qué es eso que hay más dentro de cada uno de nosotros? Creo que el arte es la forma en que podemos expresar eso. Y si ujú, si nos lo coartan o nos lo quitan desde la infancia, pues venimos bloqueados a la vida adulta. Estamos ya bloqueados. O sea, ¿cómo desbloqueas cuando desde niños vienen bloqueados, ¿no? coartados, ¿no? Ayer decía Esther que Coartados. veníamos nada más descabezados. Esther, lo decías así, ¿no? sí, 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 o sea, como que cortados por la cabeza, ¿no? Somos en cabeza solamente, ni siquiera tenemos conciencia corporal, ni siquiera muchas veces sabemos ni las partes del cuerpo, no tienes ni siquiera la sensación a veces de cuando te duele algo, no te das cuenta, ¿no? La molestia. Sí, sí, de una molestia, ¿no? O sea, es que ni siquiera tenemos conciencia a veces de que nos está molestando o que nos duele algo, ¿no? Porque estamos en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como que es una cultura muy orientada a fomentar todo lo mental, ¿no? Dejando de lado todo lo emocional y también y lo intuitivo, ¿no? Lo corporal, ¿no? Que el cuerpo es el que realmente va acumulando y, y internamente, pero de verdad, o sea, realmente va acumulando ahí pues todos los traumas. ¿Eh? Porque eso luego se expresa en un montón se somatiza, ¿no? De alguna manera, ¿no? O el trauma está, Enfermedades. claro, en enfermedades. Pero eso que tú dices, María, a mí me parece súper importante porque finalmente, claro, es una educación, la educación tradicional pensada para que los niños se adapten a un modelo de sociedad enfermo, pero la intención o la creencia es para que sobrevivan, ¿no? En ese modelo de sociedad. Entonces, para sobrevivir hay que adaptarse, no hay de otra. Porque si te sales, te excluyes. Y excluirse es la muerte, ¿no? Y eso biológicamente es así. Estar excluido de la manada es la muerte, ¿no? Entonces hay mucho miedo, ¿no? A estar solos, a excluirte de la manada. Y tú que estás estudiando genealogía, lo sabrás porque los sistemas familiares también. El que es la oveja negra es muy difícil, ¿no?
salirse, ¿no? O quedarse fuera, porque eso internamente es morir. Y eso es lo que pasa a nivel social también. O sea que así lo veo, o sea, estabas hablando, María, y me venía toda esa reflexión a la mente, ¿no? De cómo finalmente educamos a los niños y a las niñas, pues para que sobrevivan en un modelo enfermo, pero que lo importante parece que es que sobrevivan, y esa es la creencia, ¿no? Que Ujú, sobrevivan, que sea un sistema muy podrido, Sí. condenado. Sí, creo que lo importante de lo que hace una formación como FOMSI o como, bueno, un lugar donde se le da mucha importancia a al desarrollo humano, pues es que no podemos pedir al niño algo que nosotros no hemos logrado como adultos. O sea, no podemos que el niño sea libre en su expresión si como adultos no lo somos. O sea, cómo se puede? ¿Cómo se puede lograr eso? Ni modo que obviamente el niño es maestro en muchas ocasiones, pero aquí como el niño va a admirar al adulto o el niño está admirando al adulto y está imitando lo que el adulto está haciendo. Si el adulto es muy adaptado, pues el niño se va a adaptar muy fácil, ¿no? Claro. Pero, y también hay que ayudarles a que, a ver, me acuerdo de los círculos donde la gracia y la cortesía, ¿no? Para que aprendamos a vivir en sociedad con gracia y claro, cortesía. claro. Es importante, pero una cosa es eso y otra cosa es mutilarnos o... Sí, totalmente, sí, sí, traicionarnos, ¿no? O sea, pasar por encima de nuestras necesidades y Sí, desconectarnos de nosotros para complacer a los demás, sí. ¿no? Sí, Me, para encajar. les, les quiero compartir que en mis descubrimientos ya como adulto es el libro de Julia Cameron del Camino del Artista. Ujú, Es un libro de 12, se hacen 12 semanas y se puede hacer en grupos, ¿no? Y es para ayudar al desbloqueo creativo en Ujú. todas las áreas, o sea, no nada más para pintar o tocar música o no, todas las áreas, ¿no? Como, y de verdad es muy lindo porque a través de la escritura diaria vamos aprendiendo a desbloquearnos y a darnos cuenta de lo que nos está bloqueando. ujú, ujú, Y nos invita a hacer esas conexiones de, a ver, yo quería ser astronauta de niña. ujú. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora, hoy, no hago algo para nutrir esa pues, Intención. ilusión de niña? A in- lo mejor es aprender sobre las estrellas o aprender sobre el sol, cómo se mete y cómo sale, y antes no lo observaba y ahora lo observo, ¿no? Y son pequeños detallitos, pero permitirme, y a lo mejor eso me lleva a otra cosa. Y Ujú. ese libro ayuda mucho como a este desbloqueo. Se lo recomiendo. Ah, Gracias, mira, María. Lo vamos a buscar. Ya había oído de ese libro. De hecho, lo tengo en mi carrito de Amazon, fíjate. Sí, ya cómpralo, dale clic ya, Lili. sí, ya, Lili. Dale clic. María, pues ya casi estamos terminando. Este encuentro se va rapidísimo. Bueno, a mí Sí, se me va muy muy rápido, rápido. no sé a ustedes, Ujú. pero ¿qué mensaje darías, María, acerca de esta parte que he estado insistiendo mucho en ella porque creo que es algo que está muy presente en tu vida, acerca de la importancia de mantener como viva la chispa del aprender, como del sorprendernos, como de ir a otros espacios, ¿no? Como, porque a veces pasa que nos quedamos en sitios también por este tema del que hablaba Esther, ¿no? Por este sentirme seguro, por este no sentirme excluido, por estos miedos de los que estamos, ¿no? Porque tú no solamente te has movido de carreras, también te has movido de De ciudades, ciudades. andas Sí. moviéndote en ciudades, de países, eh, has emprendido varios como negocios, entonces, siento que nos puedes dar como un aporte desde la propia vivencia. Sí, mira, bueno, ahorita yo estoy en Ciudad de México y esta es mi casa y creo que aquí me voy a quedar ya. Eh, pero sí, por ejemplo, ¿qué pasa en Ciudad de México o en ciudades grandes como Ciudad de México, que es cosmopolita? Pues tenemos una diversidad enorme, enorme. Todo lo que quieras existe aquí en esta ciudad. O sea, de los temas que quieras, aquí los podemos encontrar, ¿no? ¿Y qué pasa en ciudades pequeñas o en provincia o en comunidades muy cerradas que se espera que uno sea como más adaptado o más amoldado
a esos estereotipos de esos pequeños grupos o de esas pequeñas sociedades. Ujú, Entonces, bueno, pues yo creo que el permitirse y el saber que en otros lugares del mundo existen personas afines, con intereses afines, que no, que aunque parezcamos raritos, al final de cuenta, no somos tan raritos como lo imaginábamos en otros contextos, ¿no? A lo mejor eso diferente no es algo tan malo, sino algo muy bueno. ujú. Y, y aventurarse a explorar, ¿no? Explorarlo. Y pues la literatura puede ayudar a acompañarnos a no tener tanto miedo en esa exploración solitaria que luego puede ser que nos lleve a encontrar a un maestro o a un sabio que luego nos lleva a un grupo de gente más afín. O sea, permitirnos dar ese paso y no quedarnos encerrados o limitados a una pequeña sociedad que nos exige o que nos limita, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, pero Sí, no, sí, sí entiendo. O sea, yo lo viví cuando me moví a Austin. O sea, me pasó algo muy similar porque pasar como de un pueblo chico, ¿no? Pasar como de un pueblo chico a ir a una ciudad grande donde encuentras posibilidades y donde te das cuenta que no eres tan rarito y que, y que tu sistema de tus ideas tienen dónde germinar, ¿no? Y que las posibilidades están. Y a veces es nada más moverte del punto geográfico, ¿no? Como moverte un poquito. Y yo creo que esta es una respuesta en general para la vida, para las personas que nos escuchan, no solo para las guías. Pero hablando como de educación, yo creo que en muchos sentidos, como guías, tenemos que estarnos moviendo, si no físicamente, si desde el interior. O sea, sí desde el interior para repensar, para estar resignificando, para estar cuestionándonos si este quehacer que hago todos los días es el quehacer que responde a las necesidades del niño, ¿no? Si en algún punto no estoy como coartando la libertad de la expresión del ser, que al final de cuentas esa es la parte que no queremos como tocar. Esther, ¿algo que tengas para cerrar antes de terminar la transmisión? Sí, pues poner en valor lo que estabais diciendo, la importancia de aprender a desaprender, como a deconstruirse, que creo que más que acumular y seguir acumulando conocimiento, lo que nos hace falta es como quitarnos ahí como que sacos que vamos cargando, que no son nuestros o que no nos pertenecen y que nos han inoculado en vena desde que éramos pequeños, ¿no? Porque más ese punto que me ha gustado mucho, María, ¿no? Que tener tanta conciencia y tener tan presente eso, ¿no? Que no hace falta ahí tanto, sino más bien quitarnos los muertos de encima, ¿no? Como dicen en España. A mí me gustó mucho también antes de terminar esta parte que nos hablas, María, como del principio, de cuando la gente moría y cómo a través no sé, a la hora que se le entierra, lo que se le entregaba al muerto, ¿no? O sea, o lo que se le expresaba, porque bueno, si nos vamos, muchas de las pirámides y muchas de las cosas que están hechas para esas personas como para trascender, ¿no? Que al final de cuentas como humanos es como una necesidad que tenemos intrínseca, ¿no? Ahí, el deseo de trascender, ¿no? Ujú. Sí, Pues muchas muchas gracias a todas las personas que nos gracias, siguieron Vic. a través de estos 3 días. Esperen la tercera cumbre, que será como lo hacemos cada 6 meses en agosto. Vamos por la tercera cumbre. Gracias, María. Gracias a toda la gente que nos siguió y se conectó. Y bueno, estas son historias que inspiran, ¿no? Esta parte yo creo que debe seguir viva porque, bueno, la educación también se transmite a través de la voz y el corazón. Y creo que estos conversatorios eso es lo que nos invitan a hacer.